Hola Glenn, quiero enviarte esta historia que me sucedió en el 2009, cuando era repartidor de pizza para una franquicia famosa aquí en México. Me llamo Rolando. En aquel entonces trabajé 3 años en ese lugar, y para cuando me sucedió esto yo apenas tenía 19 años. Estaba ahorrando dinero para poder pagarme la universidad. Trabajaba todo el día y horas extra, pues a esa edad uno tiene mucha energía y más si tienes metas por cumplir. Una tarde me tocó ir a entregar una pizza a un domicilio en una zona muy pudiente de la ciudad. Es donde vive la gente acomodada y que tiene mucho dinero. Yo iba emocionado pensando en la propina que tal vez me darían. En fin, llegué a aquella casa, muy elegante y bonita de 2 pisos. Estaba en una zona donde aún habían muchas casas vacías en renta. Parecía ser que esa era la única casa habitada de esa cuadra, pues todas las demás tenían los letreros de que estaban a la venta. Toqué el timbre de la calle, pues el lugar tenía un portón eléctrico muy grande que impedía ver hacia el patio frontal. En eso salió un señor en bata de dormir, de esas que se ven muy caras. Era un hombre como en sus 50s. Era casi calvo y solo tenía poco cabello por los lados, de tez clara y una nariz muy puntiaguda. Él salió sonriendo, tomó la pizza y me dijo: «Pásate aquí al patio mientras traigo el dinero y tu propina». Yo me confié, pues yo era muy joven, y cómo iba a dudar de una persona así de elegante y tan educada. Así que entré al patio y el hombre cerró el portón. Le dije que no podía dejar mi moto afuera sola, que mejor me saldría y allí lo esperaba. Pero me dijo: «No te preocupes, esta zona es muy segura. Aquí nadie se roba nada y además tengo cámaras». Ya que iba a entrar a su casa me dijo: «¿No quieres pasar? Te ofrezco algo de tomar». Yo le respondí que no, que muchas gracias, pero que tenía que volver rápido al trabajo si no me iban a regañar. Así que el hombre simplemente fue por el dinero y me lo trajo afuera donde yo me quedé. Me dio una muy buena propina. Yo le agradecí por supuesto y cuando ya me iba me preguntó mi nombre. Le contesté que me llamaba Rolando y me dijo que le había encantado mi servicio. Le volví a dar las gracias y en eso me salí, y me retiré en mi moto. Aquello no se me hizo nada extraño. Sí fue extremadamente amable, pero no le vi nada de malo en ello. Pero el verdadero miedo comenzó después de eso, cuando el tipo llamaba seguido a la pizzería, pidiendo que solo yo fuera a entregarle su orden. Al principio mi jefe le decía que yo no estaba disponible, porque en ocasiones eso era verdad, pues yo todo el tiempo andaba entregando pedidos. Pero cuando llegué a estar en el local, mi jefe me decía que de nuevo había llamado a ese hombre, pidiendo que yo le llevara su pizza, a lo cual yo siempre aceptaba, puesto que el hombre me daba muy buenas propinas. Pero cuando el hombre comenzó a solicitar mis servicios casi cada 2 días, ahí a mi jefe se le encendieron las alertas, y me dijo: «Ya no deberías ir tú a casa de ese señor, pues tal vez quiera algo más contigo y te puede pasar algo». Yo le respondía que estaba exagerando, que simplemente ya me conocía y le gustaba la rapidez con la que le entregaba siempre sus órdenes. Muy iluso de mi parte. ¿Qué iba a saber de la vida un chico de apenas 19 años? La noche que toda mi vida cambió. Este hombre marcó al restaurante para hacer una orden, una vez más pidiendo que fuera yo quien se la entregara. La pizzería estaba a punto de cerrar, pues ya iban a dar las 11 de la noche. Pero yo le dije a mi jefe que no había problema, que sí podía ir a entregar si le regresara rápido, antes de que cerrara para dejar la moto. A mí lo único que me interesaba eran las propinas de ese señor, pues cada vez estaba más cerca de poder pagarme la universidad. Así que me dirigí al domicilio como siempre. Pero esta vez la calle de aquella casa ya se veía completamente oscura, puesto que ninguna otra casa estaba habitada. Solamente sobresalían las luces de la casa de ese señor, y por supuesto el alumbrado público, que también era muy tenue. Yo toqué el timbre como siempre, pero esta vez escuché la voz del señor gritando desde adentro: «Pásale, está abierto». Yo abrí la puerta que estaba al lado del portón eléctrico y me metí al patio. Me quedé ahí parado sujetando la pizza esperando a que él saliera, pero pasó un rato y nunca salió. De pronto me volvió a gritar: «Pásale al comedor, ahí puedes dejar la comida y ahí mismo está el dinero junto con tu propina. Es que me estoy bañando». No les voy a mentir,
La verdad sí dudé, pues tampoco era tan ingenuo. Mi sexto sentido me decía que no entrara. Pero después él volvió a gritar, diciéndome que entrara a dejar la comida porque no tardaba en llegar su invitado. Fue ahí cuando me dio más confianza y entré a la casa. Al entrar había un pasillo que daba al comedor. Lo podía ver desde la entrada. Y en efecto, ahí estaba el dinero. Caminé hasta el comedor y dejé la comida. Pero al voltear alrededor, vi que la sala no tenía muebles. Únicamente una tele pequeña que estaba en el piso. Parecía una casa deshabitada. Y en la cocina estaba repleto de pizzas echadas a perder, las que le estuve llevando todo este tiempo. Cuando quise darme la vuelta para salir de allí, el sujeto intentó ponerme un pañuelo en la boca para hacer que me desmayara, pero yo era lo suficientemente alto y fuerte como para poder quitármelo de encima, así que tras aquel forcejeo yo salí corriendo de ahí, a toda velocidad en la moto directo hacia el local. Mi jefe, al saber lo que me había ocurrido, llamó de inmediato a la policía para reportar a aquel sujeto y esa misma noche fueron a su casa. Y el tipo seguía ahí como si nada. Y hasta dejó pasar a los oficiales con esa misma cara de amabilidad con la que siempre me saludaba a mí. 2 días después, nos enteramos por los medios locales que el sujeto había entrado a la fuerza a esa casa. Él no era el dueño. Era un intruso que se había metido sin permiso a habitar esa casa. Pero eso no era lo peor de todo. En el patio trasero se descubrieron los cuerpos de 2 personas, ya hasta los huesos, que se presumía que eran los verdaderos dueños de la casa, quienes la tenían en venta, por eso no había muebles, y a quienes este sujeto les quitó la vida para meterse a vivir ahí, pero principalmente para comérselos. El hombre confesó todo. Dijo que él agendó una cita con ellos, pues fingió estar interesado en comprarle la casa. Así que se quedaron de ver un día para mostrársela a aquel sujeto. Y fue ahí cuando el tipo les hizo semejante atrocidad. Dijo que se había comido la carne de ambos. Y los restos los enterró en el jardín trasero, que era bastante grande. Al no haber vecinos, nadie notó el olor. Estos señores tampoco tenían hijos que los fueran a buscar. Su familia más cercana vivían en otro país. Por eso estaban vendiendo la casa, para poder irse a vivir allá con ellos. Todo eso fue un caso de horror en mi ciudad, y yo duré años sobrepensando en qué hubiera pasado conmigo si hubiera logrado desmayarme con aquel pañuelo. Probablemente ya no estaría aquí contándoles esto, y también me habría comido. Desconfíen siempre de todos, por más amables que se vean, por más gentiles y sonrientes. Pueden parecer gente muy bondadosa por fuera, pero tener una mente asquerosa y retorcida por dentro. Me llamo Ernesto y soy repartidor de comida. Trabajo para una aplicación entregando órdenes en mi ciudad. Tengo poco tiempo en este empleo, pero ya me han sucedido cosas muy extrañas en este tiempo que llevo como repartidor. Mis colegas no me dejarán mentir que uno se topa con todo tipo de gente, y algunas personas pueden llegar a ser muy extrañas. Pero la siguiente historia no es de personas. Es el primer acontecimiento paranormal que me tocó vivir hace apenas unos meses, cuando una señora ordenó comida en la aplicación y yo fui a entregarle su pedido. Era eso de las 9 de la noche cuando recibo esta orden, y me subí a mi moto para ir a entregarla a aquel domicilio. Era una casa muy bonita de 2 pisos. Toqué el claxon de la moto para que saliera por el pedido, pero no salía nadie. Yo me bajé de la moto y fui a tocar el timbre. Noté que las luces de la planta baja estaban apagadas, pero las de arriba sí estaban encendidas. Pero después de tocar el timbre 2 veces, algo golpeó la puerta muy fuerte desde adentro de la casa, y se escuchó como un sonido de animal ahogándose. Es como mejor puedo describirlo. Pensé que tal vez era la mascota quien estaba provocando esos golpes y sonidos extraños detrás de la puerta. Pero por si las dudas me alejé un poco de la puerta esperando a que alguien saliera a recibir la orden. En eso vi por un momento cómo la cortina de la ventana de abajo se movía, como si alguien se hubiera asomado. Pensé que ya por fin me abrirían, pero no salió nadie.
En eso volví a tocar el timbre como 4 veces, pues ya estaba desesperado y estaba a punto de cancelar. Ya tenía un buen rato escuchando esos ruidos tan extraños y tétricos, que pensé que me estaban jugando una broma de mal gusto. Pero esas últimas veces que toqué el timbre, una voz de mujer me contestó desde arriba gritando que ya venía. Vi cómo se encendieron las luces de la planta baja, y por fin salió la señora que había hecho la orden a recibir el pedido. Venía en bata de baño y con una toalla en la cabeza. Estaba muy apenada preguntándome que cuánto tiempo llevaba ahí, que se estaba bañando porque nunca pensó que llegaría el pedido tan rápido. Yo le respondí que sí llevaba un buen rato tocando, pero traté de ser amable diciéndole que no se preocupara, que parecía que su mascota estaba algo inquieta pues no dejó nunca de pegarle a la puerta. Ella me preguntó, ¿cuál mascota?, asomándose hacia afuera. Yo no tengo mascotas, vivo sola. Ha de haber sido algún perro de la calle, me decía riendo. Yo le contesté, no, es que no me entendió. Los golpes venían desde adentro de su casa, y unos ruidos extraños también. Pensé que se trataba de algún perrito o gatito que tenía usted dentro de su casa. La señora me veía atónita diciéndome, no bromes conmigo, ¿es en serio? Yo le repetía que sí, que también vi cómo alguien movía las cortinas de la ventana, pero no logré ver a nadie. La señora sí estaba sorprendida, pero no parecía asustada. Se reía en forma nerviosa y me decía, bueno, si hay fantasmas aquí, sirve que lo puedo grabar y crecer mis redes sociales. Ambos nos reímos por compromiso. Me agradeció por el servicio y después me retiré. Pienso que ella no me creyó lo que le dije. O tal vez sí, pero decidió tomarlo con gracia. No lo sé. Pero era seguro que algo muy malo habitaba en esa casa, y que no le gustó para nada que yo llegara al lugar. Espero que ella se encuentre bien, o que haya mandado a bendecir el lugar, pues no puedo imaginar vivir sola con un ente, o algo peor en tu propia casa. A mi parecer la señora fue muy valiente, o ingenua. ¿Ustedes qué opinan? Hola Glenn. Quiero compartir esta historia que le sucedió a mi padre hace muchos años cuando yo era pequeño, y es algo que se quedó grabado en mi familia, por lo horrible de la situación que le tocó vivir. Esto ocurrió a principios de los años 2000. Mi padre era repartidor de un restaurante de hamburguesas. Tomaba generalmente los turnos de la tarde. Siempre sus últimas entregas eran casi hasta las 12 de la noche, pues el restaurante cerraba a esas horas. Una noche llamaron para hacer un pedido y a mi padre fue a quien le tocó llevarlo. Cabe mencionar que fue la última entrega, puesto que iba a ser la medianoche y después de eso el restaurante cerraría. Él condujo hasta el fraccionamiento en donde se hizo el pedido para ir a entregar la comida. Dice que ya todas las calles estaban solas ahí, y que en varias calles el alumbrado público no estaba funcionando, así que él ya empezaba a sentir esa sensación extraña y sombría, como si presintiera que algo aterrador estuviera a punto de ocurrirle. Él llegó al domicilio y tocó el timbre desde afuera. Para esto comenta que un señor de la casa de al lado, quien estaba con otro señor sentado en la calle bebiendo, se le quedaban viendo muy extraño, como si se les hiciera raro que mi padre estuviera ahí. Él solamente se volteó y siguió tocando el timbre, hasta que por fin abrieron el portón eléctrico desde adentro de la casa y mi padre pudo entrar a dejar la comida. Dice que salió un hombre de algunos 50 años, y se veía muy desasiado y con mal aspecto. Venía sonriéndole y pidiendo disculpa por haberse tardado en abrir la puerta, pero que su esposa lo tenía ocupado, y que ella se estaba poniendo de mal humor porque no llegaba su comida. A lo cual mi padre le pidió disculpa por la demora, aún sabiendo que de hecho él había entregado la comida a tiempo. Pero ya saben, el cliente siempre tiene la razón. Comenta que el hombre le estaba diciendo que no se preocupara, cuando de pronto escuchó un golpe muy fuerte viniendo del segundo piso, como si hubieran azotado algo muy pesado. El hombre le sonrió nervioso a mi padre, diciéndole que lo disculpara, que ya tenía que ir a darle de comer a su esposa porque ya estaba enfurecida. Mi padre únicamente le dijo, claro, buenas noches, y se retiró. Al salir de esa casa y mientras estaba poniendo el casco,
El señor que estaba sentado afuera en la casa de al lado con otro señor, se le acercó a mi padre y le dijo: «Oye, muchacho, si ese tipo vuelve a hacer un pedido, ya no vengan a entregárselo, mucho menos entres a su casa. Aquí en la colonia todos le tenemos miedo, pues sabemos que él le quitó la vida a su esposa en su propia casa. Estuvo detenido por algún tiempo, pero por falta de pruebas lo soltaron, así que puede ser peligroso». Mi padre se quedó muy sorprendido al escuchar eso, pues acababa de escuchar que alguien había hecho un ruido desde la parte de arriba, y lo primero que mi padre pensó fue que ese hombre probablemente tenía a alguien ahí secuestrado. Así que fue lo primero que le comentó a ese señor que le estaba advirtiendo. Pero el señor le respondió: «Ese ruido que escuchaste no es de alguien con vida. Muchos hemos escuchado cómo platica solo en su patio con alguien, y se escucha la voz de una mujer que se parece mucho a la de su esposa, pero cuando nos asomamos él está solo. También muchos vecinos han visto por la ventana de arriba al fantasma de su esposa. Ella sigue ahí con él, probablemente cobrándole lo que le hizo, pues él cada vez está más loco y se ve más y más acabado». Mi padre únicamente agradeció al señor por la advertencia y se retiró. Al llegar al restaurante se encontraba su jefe ya cerrando el local, y mi padre le contó todo lo ocurrido. Su jefe no pensó dos veces en poner al tanto a las autoridades, pues él no se creyó el cuento de que era la fantasma de su esposa, y no podía quedarse con los brazos cruzados. Mi padre se retiró a mi casa después de dar su declaración a los oficiales, pero al siguiente día que llegó al restaurante, su jefe le comentó que habían ido esa misma noche a revisar el domicilio, que incluso el tipo los había dejado entrar a revisar su casa, y que no había nadie más ahí con él. Así que aunque no podían creerlo, su jefe y él se quedaron con la versión del fantasma de su esposa, que fue quien provocó ese fuerte golpe aquella noche de la entrega. Hasta aquí esta anécdota, que mi padre siempre nos platica aún con intriga. Jamás supimos qué atormentaba a ese sujeto, y si está recibiendo un castigo del más allá. Me llamo Emilio. He escuchado ya muchas anécdotas paranormales sucedidas a repartidores de comida en este canal, y yo también tengo una. Este trabajo de por sí es algo arriesgado, pues nunca sabes a qué tipo de lugar o de gente vas a ir a entregar pedidos, y más aún los que trabajamos en el turno de la tarde y la noche. En el 2018 fue mi último año en aquel empleo. Yo repartía comida china en mi ciudad. Trabajaba para un restaurante en Argentina. Ese mismo año, a unos pocos meses antes de renunciar, me sucedió algo que hasta la fecha se me eriza la piel al contarlo. Era un sábado por la noche. No era muy tarde, era eso como de las 10 de la noche. El restaurante cerraba a las 11, así que recibieron una llamada para hacer un pedido a una zona de gente bien acomodada en mi ciudad. En pocas palabras, un fraccionamiento de ricos. Yo subí a la moto apenas salió la comida y fue a entregarla al lugar. Pero al llegar a la dirección que habían dado, vi que esa casa sobresalía de las demás, puesto que todas las casas estaban muy bonitas y en perfectas condiciones, pero esta estaba muy descuidada. De hecho, los vidrios de la ventana de la planta alta estaban rotos, y todo estaba muy oscuro. Me bajé de la moto y empecé a tocar la puerta, pues no veía timbre por ningún lado. No sé cuánto tiempo llevaba ahí tocando sin obtener respuesta, cuando una pareja iba pasando por ahí caminando y me hablaron. Al acercarme a ellos me dijeron que a quién buscaba, pues esa casa estaba abandonada. Desde hacía años que nadie vivía ahí. Yo les comenté que recibimos un pedido a domicilio desde ese lugar. De hecho, pudieron notar que tenía la bolsa con comida en la mano, y se quedaron viendo entre ellos como sorprendidos. El joven me dijo que allá por el 2010 ahí vivía una familia muy adinerada, una pareja con sus 2 hijos pequeños, pero que lamentablemente se decía que el señor tenía una deuda con criminales peligrosos. Pero un día llegaron a su casa y simplemente mataron a toda la familia allá adentro. Y desde entonces está abandonada, pues nadie quería habitarla después de ese hecho tan horrible. No puedo explicarles el escalofrío que sentí en ese momento,
y ellos se reían del nervio también, diciéndome que a lo mejor alguien nos quiso hacer una broma. Yo les respondí que sí, que tal vez eso había ocurrido, así que les di las gracias y después me retiré. Llegando al restaurante le comenté a mi jefa lo que ocurrió, pues ella fue quien había recibido la llamada, y se me quedó viendo, pues dijo que había sido un niño quien había hecho el pedido y que en ningún momento se rió o se puso nervioso, que no le pareció que estuviera haciendo una broma, pues escuchaba la voz de una mujer adulta de fondo, quien pensó que era su madre y que le estaba diciendo qué pedir. Los otros empleados y yo estábamos escuchando todo, pues todo lo tomamos como algo paranormal. Decidieron investigar de dónde era el número, pues era la hada local, de un teléfono de casa. Y efectivamente, el teléfono coincidía con esa dirección. A todos se nos erizaron los vellos del miedo, pues después de saber esa trágica historia sabíamos que en efecto, ahí vivieron 2 niños, y muy probablemente la gerente había hablado con el espíritu de uno de ellos. Ya no supe nada de esa casa después, pues yo me mudé de ciudad y no sé qué haya pasado, pero me quedó esa tétrica experiencia de cuando repartía comida. Que tengan excelente noche.